Felipe II fue durante toda su vida un gran amante de la naturaleza. Siendo un niño, cuando se trasladaba de un palacio a otro, había que disponer una pareja de mulas para trasladar todos los pájaros que tenía y de los que no gustaba separarse. Seguramente le hubiera gustado también ver así, a vista de pájaro, esta gran obra arquitectónica en la que puso tanto celo y entusiasmo. Siguió su construcción desde este lugar, pero también y sobre todo desde cada rincón del edificio, aproximándose a todos los detalles, observando con minuciosidad cada paso que se daba en las obras y haciendo corregir las cosas, grandes o pequeñas, que no le gustaban. El 13 de septiembre de 1584 se colocó la última piedra del monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. Felipe II dejaba así para la posteridad una obra completa en todos los aspectos, artísticos, religiosos, políticos y culturales. Una obra que había sido construida a imagen y semejanza suya y en la que se reflejan sus gustos artísticos, pero también sus inquietudes, su personalidad y su formación como príncipe renacentista. Una obra en definitiva que nos sirve para intentar desentrañar los misterios de la vida y obras del llamado Rey Prudente. Pocos personajes han sido pintados de forma tan diferente como Felipe II. Su negativa, mientras vivió, a que se escribiese una biografía oficial de su reinado, dio paso franco a las que publicaron sus enemigos más directos. Desde entonces, la mayoría de las biografías sobre el rey Felipe II han incidido de una u otra forma en esta leyenda negra creada en torno al poderoso monarca. Ha tenido que ser a raíz del estudio de documentos aparecidos a partir del siglo XIX cuando se ha podido llevar a cabo una nueva interpretación de su personalidad y de los hechos que acontecieron durante su reinado. Felipe II nació en Valladolid en 1527, en este palacio situado junto a la iglesia de San Pablo donde fue bautizado. En aquel momento, Valladolid tenía aún el aspecto medieval, que por otra parte era común a todas las ciudades españolas y europeas, pero ya entonces se había extendido en el campo de la pintura y la escultura la gran revolución artística del Renacimiento italiano. Artistas como Alonso Berruguete, Diego de Siloé o Bartolomé Ordóñez renovaron tras su viaje a Italia la escultura y la arquitectura españolas. El panorama que existía en las artes era de una riqueza y variedad sin igual. Las formas góticas no habían desaparecido por completo y se reinterpretaban libremente en edificios como la Catedral de Segovia. Mientras tanto, el renacimiento arquitectónico daba sus mejores frutos en obras como la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares o el Palacio de Monterrey y la Universidad de Salamanca. Símbolo también de este nuevo estilo arquitectónico son los solemnes programas del emperador Carlos V en Andalucía, especialmente en Granada, y que se centraban en la catedral, pensada en un primer momento como panteón de la nueva dinastía austríaca y muy especialmente en este palacio que Carlos V mandó edificar dentro de la Alhambra nazarí. En cuanto a la voluntad clasicista de la arquitectura filipina, esta se hizo patente enseguida en el Alcázar de Toledo, cuando el todavía muy joven príncipe discutía ya con los arquitectos reales el diseño de la monumental escalera de Villalpando que culmina el patio central del edificio.
Cuando Felipe II murió en 1598, el panorama artístico español había cambiado sustancialmente. En esos momentos, la monumentalidad y el aprecio a la norma constituían los soportes básicos de las principales obras artísticas. ¿Qué es lo que explica este profundo cambio? No cabe duda de que el factor capital lo hemos de atribuir a la influencia que los gustos de Felipe II ejercieron sobre sus compatriotas. En el centro de este retablo vamos a descubrir un magnífico ejemplo de la imposición de una determinada estética por parte del rey prudente. El lugar principal, dedicado al martirio de San Lorenzo, estuvo en un principio destinado a esta pintura que el rey encargó a Tiziano. Sin embargo, el cuadro pintado por el artista veneciano terminó en la iglesia vieja del monasterio, donde aún continúa. Después de que otros dos cuadros del mismo tema pasaran brevemente por este lugar, el rey eligió finalmente el que hizo Pellegrino Tibaldi. ¿Cuál es la diferencia entre estas pinturas? ¿Por qué Felipe II terminó inclinándose por esta última y la prefirió incluso a la de Tiziano? Seguramente la clave de la elección del rey esté en que en el cuadro de Tibaldi el heroísmo y la majestuosidad que Felipe II exigía en todas las representaciones religiosas esté mejor lograda que en el de Tiziano. Fuese cual fuese el motivo, este suceso nos muestra claramente hasta qué punto Felipe II imponía sus criterios en todo lo concerniente a los temas artísticos. Criterios que el rey tenía muy firmes y que se correspondían con su personalidad y con la formación recibida. A la edad de 13 años empezó a comprar libros y sería este ya un hábito que iba a mantener a lo largo de toda su vida. En estos frescos de la biblioteca de El Escorial están representadas todas las ciencias entonces conocidas. Entre la filosofía, situada en el frontón norte, y la teología en el sur, el recorrido marca el camino a seguir para llegar de una a otra a través de las 7 artes liberales: gramática, retórica, dialéctica, música, aritmética, geometría y astronomía. Felipe II se inició en ellas a través de las enseñanzas de sus maestros y tutores. Juan Martínez de Silicio fue el primer tutor del joven príncipe, aunque no fue esta una elección del agrado del emperador, a quien no gustaba el carácter poco enérgico de este clérigo. Para contrarrestar la blandura de Silicio, se nombraron otros maestros: Cristóbal Calvete de Estrella para el latín y el griego, Juan Ginés de Sepúlveda para otras ciencias humanísticas como la historia o la geografía, y Honorato Juan para enseñarle matemáticas y arquitectura. Pero en la formación del príncipe destaca sobre todo don Juan de Zúñiga, que fue el ayo de Felipe, nombrado directamente por Carlos V para atender la educación física y el manejo de armas, así como los aspectos más íntimos del futuro rey, los modales y el comportamiento. Varias imágenes nos ayudarán a comprender mejor la compleja personalidad y la larga trayectoria humana de Felipe II. En su juventud, gustó de representarse como un auténtico príncipe renacentista, bien fuera con este gesto autoritario y armadura de combate con la que le retrató Antonio Moro, o bien como en este otro cuadro de Tiziano, a mitad camino entre elegante cortesano y fiero guerrero. De esta misma época, la magnífica escultura de Leone y Pompeo Leoni nos muestra al rey como soberano a la clásica, con armadura romana, impresionante, majestuoso y firme luchador. Con el paso del tiempo, sin embargo, el cansancio de la gobernación, el gusto por la ceremonia y el distanciamiento y ocultación a los ojos de sus súbditos resulta patente en los cuadros de Sánchez Coello y Sofonishba Anguissola. Y sobre todo en este otro de Pantoja de la Cruz, que nos muestra un Felipe II anciano, con los ojos cansados y tristes y a las puertas de la muerte.
Algunos contemporáneos criticaron el carácter sedentario mostrado por Felipe II en comparación con la gran actividad viajera desarrollada por su padre. Pero fue, sin embargo, durante uno de sus viajes, el que realizó a los Países Bajos entre 1549 y 1551 a instancias del emperador, el que marcó de forma más definitiva gran parte de sus gustos estéticos. Ya durante el camino del que Calvete de la Estrella llamó el felicísimo viaje, Felipe tuvo ocasión de observar las maravillas arquitectónicas de ciudades como Génova, Milán, Trento, Innsbruck o Múnich. Una vez en los Países Bajos, el príncipe Felipe quedó fascinado por las mansiones, estanques y jardines de Flandes. El Palacio Real de Bruselas o los de Marimont y Binche calaron profundamente en su ánimo. A su vuelta a España, Felipe quiso reproducir los proyectos de jardines y de ordenación del territorio de aquellas tierras. Dio órdenes inmediatamente para que los palacios reales y sus jardines fueran como los de los Países Bajos, y tras un primer intento fallido, decidió importar jardineros flamencos para hacerlos. Así llegó a establecerse en España una colonia de habitantes procedentes de esos países, que a las órdenes directas de Felipe II emprendieron obras de gran envergadura en todos los jardines reales. Solo a Aranjuez fueron destinados 250.000 árboles y se construyeron conjuntos de jardines con estanques como el de la Fresneda, cerca del Escorial, o la Casa de Campo de Madrid. Esta preocupación por los jardines la vemos perfectamente reflejada en el Escorial, donde el rey ordenó que estos se comenzasen al mismo tiempo que la edificación del monasterio, ingeniándoselas además para que hubiera flores en todas las épocas del año. Esta pasión por la naturaleza se ve también reflejada en las 8 acuarelas de estudios de animales y pájaros realizadas por Alberto Durero y que formaban parte de la ornamentación de sus habitaciones privadas. Felipe II dispuso la creación de un pequeño zoo en Aranjuez y otro de mayor tamaño en la Casa de Campo, además de los animales que se cuidaban en el Batán del Escorial. Rinocerontes, elefantes, leones, guepardos, camellos o avestruces eran habituales de estos lugares. Podemos pensar incluso que el traslado de la corte a Madrid estaba relacionado también con la necesidad de Felipe II de vivir cerca de la naturaleza. En efecto, la situación del Alcázar madrileño era inmejorable, con los bosques de la Casa de Campo al lado y rodeado a escasa distancia de los palacios, jardines y cazaderos que le eran tan queridos. En 1540, don Juan de Castilla, que estaba encargado de cuidar las posesiones de Aranjuez, informaba acerca de las grandes posibilidades cinegéticas que se daban, en especial respecto a los gamos. La caza fue siempre una de las mayores actividades lúdicas de la corte y tuvo una gran importancia en el desarrollo de todos estos reales sitios. Así describía el pintor italiano Zúcaro los jardines de Aranjuez en 1585. Esta isla es bellísima y su lugar más atractivo es el jardín, dentro del cual hay diversos compartimentos y jardines de sencillas flores y otras cosas con piezas raras para verter agua, y lugares para gallinas y otros animales extravagantes. Tiene también pesquerías. Es, en suma, el paraje más hermoso y delicioso que puede verse, con fuentes, grutas, secretos y burlas para remojar, damas y señores, para que no les falte cosa alguna en este lugar. También en los alrededores del Escorial quiso Felipe II disponer de un lugar de características similares a las de Aranjuez o Balsaín. Casi en paralelo a los inicios de las obras del monasterio y muy cerca de él, se comenzaron las del Palacete de la Fresneda, rodeado de jardines y estanques y que ha llegado hasta nuestros días en un estado de conservación casi perfecto. Consta de 2 partes, el Palacio del Rey y la Casa de los Monjes, y constituye una mezcla de la influencia de los edificios flamencos que se aprecia especialmente en el Palacete y la referencia al clasicismo romano patente en el patio de la Casa de los Monjes.
Pero Felipe II cuidaba la decoración del interior de sus palacios tanto como los jardines y bosques que los rodeaban. Y aunque son escasos los detalles decorativos de estos edificios que han conseguido salvar el paso del tiempo, vale la pena detenernos aquí, en el Palacio del Pardo, para recrear nuestra vista con el único vestigio de su rica decoración pictórica que se salvó tras el incendio de 1604. Se trata de los frescos pintados por Gaspar Becerra en uno de los aposentos de la que se conoce como Torre de la Reina y relatan la historia de Perseo. Dispuestos en círculo alrededor de la figura del héroe mitológico, estas pinturas, basadas en los textos de Ovidio, cuentan la historia de Perseo, hijo de Dánae, a la que seduce Júpiter convertido en lluvia de oro. También en la pintura vamos a encontrar ejemplos de la huella que en Felipe II dejó el mencionado viaje a los Países Bajos. Al rey le entusiasmaron las pinturas de El Bosco y fueron muchos los cuadros de este pintor flamenco que vinieron a decorar las estancias de los palacios del rey, entre ellos el Jardín de las Delicias, el Carro de Heleno, las Tentaciones de San Antonio o la Mesa de los 7 Pecados Capitales. El tema habitual de estas pinturas lo constituye el pecado y sus terribles consecuencias, y por supuesto el arrepentimiento y la penitencia como medios para evitar el castigo eterno. Resulta bastante lógico que este contenido moralizante calara muy hondo en una persona profundamente religiosa, que pasaba muchas horas al día orando y que en su testamento dispuso que se oficiaran 62.000 misas de difuntos. Dentro de la riqueza de la pintura flamenca, no fue por supuesto el Bosco el único pintor que provocó el interés del rey español. Felipe II puso un gran empeño en llevar a España una de las obras más importantes de Van Eyck, el Políptico de San Bavón de Gante. Pero esta empresa se mostró imposible de realizar debido a la lógica oposición de los habitantes de la ciudad. Sí consiguió, sin embargo, llevar hasta España el maravilloso Descendimiento de la Cruz de Roger van der Weyden, una de las joyas actuales del Museo del Prado. En la galería de su palacio privado en el Escorial había además pinturas de paisajes flamencos, vistas de ciudades de estas regiones y láminas del cartógrafo belga Abraham Ortelius. De esta manera, a las cuestiones de estética y gusto se añadían los componentes de la experiencia viajera y la memoria personal del monarca. Esta asunción de la estética nórdica por parte de Felipe, que ya hemos podido ver en pinturas, jardines y palacios, resalta especialmente en el monasterio de El Escorial. Aquí la influencia flamenca se manifiesta en múltiples detalles, como las cubiertas de pizarra a 2 aguas y de pendiente muy desarrollada, los chapiteles que rematan las torres de las 4 esquinas o las chimeneas que puntean los tejados. Tanto Juan Bautista de Toledo, que confeccionó los primeros planos e inició las obras, como Juan de Herrera, su sucesor al frente de las mismas, son arquitectos españoles, aunque su formación la hayan adquirido en Italia y estén, por lo tanto, alejados de la tradición estilística española de esa época. Si Felipe II confía en ellos para construir el Escorial, es precisamente porque, gracias a sus conocimientos del Renacimiento italiano, eran los más adecuados para introducir en España este movimiento artístico. La exigencia de que este edificio estuviera coronado por una cúpula, la primera sobre tambor que se erigió en España, y el afán de poner a punto una arquitectura española que mirase a la antigüedad a través del clasicismo renacentista, fueron decisivas para Felipe II. El más afamado de los italianos que trabajaron en el Escorial fue el magnífico lapidario Jacopo d'Atrezzo, llamado aquí Jacometrezzo, autor de la custodia del retablo. Italianos también eran los Leoni, ejecutores de la estatuaria del retablo y de los grupos de figuras orantes.
Y también fueron italianos los principales pintores llamados por Felipe II para que ornamentaran con sus óleos y frescos la colosal edificación escurialense. Pintores como Tibaldi principalmente, pero también otros como Federico Zuccaro, Rómulo Cincinnato o Luca Cambiaso, todos ellos italianos, trabajaron bajo la atenta mirada del rey. No quiere decir esto que todos fueran de su agrado, pues a excepción de Tibaldi, todos los demás tuvieron un paso más bien efímero por la corte. Federico Zuccaro, por ejemplo, tuvo que volverse a Italia después de un sonoro fracaso, mientras el padre Sigüenza, primer y gran cronista de El Escorial, aprovechaba la ocasión para recordar y echar de menos a un español, Juan Fernández de Navarrete. Este pintor, de sobrenombre El Mudo, sí era del entero gusto del rey Felipe, pero su pronto fallecimiento le privó, al decir del padre Sigüenza, de ser el eje fundamental de la expresión pictórica de El Escorial. Si viviera este, ahorráramos de conocer tantos italianos. Esta ironía del fraile Sigüenza sirve para terminar de perfilar la nada sencilla mezcla de elementos estilísticos que caracteriza el gusto de Felipe II. Si como príncipe renacentista miró enseguida a Italia en busca de los artífices más idóneos para sus programas, no podemos olvidar que un español como Gaspar Becerra, formado eso sí en la Roma de Miguel Ángel, fue el encargado de las pinturas al fresco del Real Alcázar de Madrid, del Palacete de El Pardo, Balsaín y otros sitios reales, y ya hemos visto que solo la muerte impidió que Navarrete el Mudo confeccionase los lienzos destinados a la Basílica del Escorial. De igual manera, no se puede comprender sin el aporte de un escultor español, Juan Bautista Monegro, los programas escultóricos escurialenses, desde el San Lorenzo de la fachada principal a las impresionantes esculturas de los reyes bíblicos del patio y los evangelistas del claustro principal. Un caso muy especial fue el de Tiziano, ya que la relación entre Felipe II y el gran artista de Venecia constituye uno de los grandes capítulos de la historia del arte universal y uno de los puntales en la consideración de Felipe como príncipe del Renacimiento. Tras el primer encuentro entre ambos personajes en la ciudad de Augsburgo durante el viaje de Felipe a los Países Bajos, y fruto del cual es este retrato, la relación entre el pintor y el rey solo fue interrumpida por la muerte del ya entonces casi centenario pintor en 1576. Tiziano había sido ya el pintor predilecto de Carlos V y no dejó de trabajar para Felipe hasta el final de sus días. Tanto en el archivo de Simancas como en otros archivos europeos podemos encontrar unas curiosas cartas en las que el pintor cuenta al rey detalles precisos de las pinturas que prepara sobre temas mitológicos. Y porque la Danae que ya mandé a vuestra majestad se veía toda por la parte de delante, he querido en esta otra poesía variar y hacerle mostrar la contraria parte, para que resulte el camerino, donde habrán de estar, más agradable a la vista. Pronto os mandaré la poesía de Perseo y Andrómeda, que tendrá una vista diferente a estas, y también Medea y Jasón. Tanto la Venus a la que se refiere la carta como esta Danae y otros cuadros pintados también por encargo del rey se encuentran en la actualidad repartidos por varios museos del mundo. Todos ellos constituyen una colección de pintura mitológica de alto contenido sensual, inspirada en los relatos clásicos de Ovidio, razón por la que se les llamaba poesías. Otros cuadros del mismo pintor nos muestran, sin embargo, una visión dramática de la religión. Uno de ellos lo reservó el rey para sí y fue a colocarlo en su oratorio privado, entre el dormitorio y el altar mayor, justo en el paso directo que Felipe II dispuso para poder acceder a la basílica desde sus habitaciones privadas. El original de este magnífico cuadro se encuentra actualmente, como tantos otros de la colección de Felipe II, en el Museo del Prado.
Acercarse a la figura del rey Felipe II es también acercarse a este edificio, una labor difícil por lo complejo del personaje y por el complicado mundo que le tocó vivir. En lo que nunca podrá haber dudas es en la religiosidad de Felipe II. Sus habitaciones rodean el altar mayor, formando en realidad el ábside de la basílica. Así, si el centro de todo el conjunto queda reservado a Dios, con el tabernáculo del altar mayor iluminado por el sol naciente, el rey quedará unido directamente con él debido a su proximidad y comunicación. En el lado opuesto al palacio se encuentra la fachada principal, con la entrada al patio de Reyes y a la basílica. Y recorriendo esta fachada de norte a sur, la gran biblioteca, fundada por el rey con la intención de que se convirtiera en la mejor de su época. El lugar destacado que ocupa sobre la entrada principal y en el mismo eje que el altar mayor es un claro símbolo de la importancia que Felipe II daba a este recinto y a las investigaciones que se llevaban a cabo en los laboratorios perfectamente equipados que el rey dispuso en el interior del edificio. En la biblioteca de El Escorial podemos encontrar magníficos ejemplos de los estudios que se llevaban a cabo. Gran relevancia tuvo la creación de la Academia de Matemáticas que Felipe II encargó a Juan de Herrera en 1584. La importancia de este centro de estudios, que fue la biblioteca de El Escorial en tiempos de Felipe II, se refleja tanto en los frescos de su bóveda como en las auténticas joyas que encierran sus armarios. Libros como el Códice Áureo, el Apocalipsis de Saboya, las cantigas de Alfonso X, la Biblia políglota, los manuscritos de Santa Teresa y otros muchos forman parte importantísima de las maravillas del rey Felipe. Unas maravillas sin las que nunca podría ser considerado como un príncipe del Renacimiento.